Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Les doy esta bienvenida y pido al Señor que les recompense su generosidad al escuchar este programa y al ayudarnos a salir al aire a través de esta emisora. Que el amor de Jesucristo quede en cada corazón y que cada uno de ustedes, al vivirlo, lo puedan irradiar para sus hermanos. Qué alegría este momento grande de servir al Señor y de servirle como instrumento donde hacemos conocer su paz, su amor y sus bendiciones. Que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se den gloria hoy al atraer muchas almas y muchos corazones al corazón de Cristo. Se glorifiquen hoy al ayudarnos a vivir plenamente este día para ellos, y que la Santísima Virgen y San José también, como familia de Nazaret, nos acompañen en familia y nos ayuden a tener una experiencia grande de las bendiciones del Señor. Les invito entonces, a nombre de la Casa de Espiritualidad y de Evangelización El Ave María y de nuestra Iglesia Católica, a que permanezcamos unidos al corazón de Cristo y a que, por el poder del Espíritu Santo, seamos en este día alabanza de la gloria de Dios. Que el Señor Jesús nos bendiga en su amor. Tengo sed de ti, Señor, como tierra reseca por el sol. Tengo sed de ti, Señor, como tierra abandonada de verdor. Tengo sed de ti, Señor, ya mi ser no tiene vida, porque le faltas tú, Señor, le faltas tú. Tengo sed de ti, Señor, como tierra reseca por el sol. Tengo sed de ti, Señor, como tierra abandonada de verdor. Tengo sed de ti, Señor, ya mi ser no tiene vida, porque mi sonrisa no tiene tu alegría. Tengo sed de ti, Señor, como tierra reseca por el sol. Tengo sed de ti, Señor, de verdad. Hermanos, pensemos seriamente en esa sed de Dios. Pensemos seriamente en cómo debemos de vivir para no tener sed como la tierra reseca. En nuestro programa anterior hablábamos con una de las homilías de San Basilio Magno, obispo, y leíamos estas palabras: «Oh hombre, imita a la tierra, produce fruto igual que ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un ser inanimado. La tierra produce unos frutos de los que ella no ha de gozar, sino que están destinados a tu provecho. En cambio, los frutos de beneficencia que tú produces los recolectas en provecho propio, ya que la recompensa de las buenas obras revierte en beneficio de los que las hacen. Cuando das al necesitado, lo que le das se convierte en algo tuyo y se te devuelve acrecentado. Del mismo modo que el grano de trigo, al caer en la tierra, cede en provecho del que lo ha sembrado, así también el pan que tú das al pobre te proporcionará en el futuro una ganancia no pequeña. Procura, pues, que el fin de tus trabajos sea el comienzo de la siembra celestial. Sembrad para vosotros mismos en justicia, dice la Escritura. Hasta ahí, en nuestro programa anterior,
compartíamos cómo no podemos ser tierra reseca y agostada y cómo la sabiduría, el amor y la misericordia de Dios nos llena para que seamos tierra que produce, fértil, y tierra que al producir los frutos que da, produce también bendiciones centuplicadas, no solo para aquellos que los reciben, sino para nosotros, en provecho de nuestra propia salvación. Continúa esta carta del obispo San Basilio Magno diciendo: tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, lo quieras o no. Por el contrario, la gloria que hayas adquirido con tus buenas obras la llevarás hasta el Señor, cuando rodeado de los elegidos ante el juez universal, todos proclamarán tu generosidad, tu largueza y tus beneficios, atribuyéndote todos los apelativos indicadores de tu humanidad y benignidad. ¿Es que no ves cómo muchos dilapidan su dinero en los teatros, en los juegos atléticos, en las pantomimas, en las luchas entre hombres y fieras, cuyo solo espectáculo repugna, y todo por una gloria momentánea, por un estrépito y aplauso del pueblo? Y tú serás avaro tratándose de gastar en algo que ha de redundar en tanta gloria para ti. Hagamos una pausa y preguntémonos con sinceridad de corazón: ¿qué estoy haciendo para que Dios sea conocido todos los días más y más? ¿Qué estoy haciendo para que el hombre salga de su pecado? Pecado de cualquier índole, no importa cuál. Cuando yo he sido creado por Dios, he sido amado por el Señor y aún más se me ha confiado una misión especial, ¿qué estoy haciendo? Podrías decirme: soy tan pobre, que no puedo hacer nada. Y yo te diría: Jesucristo fue tan pobre, que por haber nacido en una pesebrera en Belén, podríamos decir que no hubiera tenido capacidad para hacer nada. Fue tan pobre, que al nacer en esa pesebrera, vinieron persiguiéndole para matarle. ¿Y sabes qué pasó? Tuvo que huir a un país extraño. Tuvo que comer de lo poco que su padre seguramente producía a través de su trabajo en un país extraño, donde seguramente no conocía bien ni el comercio, ni cómo entablar un negocio, y a lo mejor no tenía ni capacidad económica para entablar un negocio. Pero sabemos que San José era un carpintero, y hoy en día podríamos mirar a algún carpintero pobre y decir: a este no le alcanza ni para comer. Este no tiene la capacidad de hacer los trabajos que producen dinero, de los que compran aquellos que tienen mucha capacidad económica y muy buen gusto. ¿Qué tipo de trabajador sería San José? ¿De los que trabajaban en alta escala o de los que producían humilde y sencillamente lo que podía comprar el pueblo? Hermano, yo no voy a entrar en esos detalles porque ni siquiera los conozco. Yo voy a entrar en el gran detalle. ¿Qué estás haciendo con esa capacidad que Dios te ha dado? Que muchas veces es una gran capacidad y tal vez la estás desperdiciando porque te crees pobre, te crees humilde, pero no humilde con pobreza de Dios, humilde con orgullo, de esos orgullosos que ya no tienen esa capacidad de Dios, sino que el orgullo los lleva a odiar a los ricos, a tener un resentimiento tan fuerte y tan grande dentro por aquellos que han tenido capacidad económica, que han tenido mucho poder y que quizás no lo hayan compartido con otros. Pues mira, a ellos les toca responderle a Dios por lo que les dio, pero a ti también te toca responderle a Dios por lo que te dio. Dios da talentos. A uno les dio 100, a otros 50, a otros 1. Y a cada uno les va a pedir por esos talentos. Al que le dio 100, si no produce otros 100, se los quitarán y será tirado al fuego. Y le darán esos 100 al que produjo. Al que produjo 50 porque le habían dado 50,
El Señor le pedirá esa cuenta y el Señor le alabará por ser un siervo fiel que produjo en la capacidad en que Dios le dio. Al que le dieron uno y lo esconde o lo entierra y no produce uno, a ese le quitarán el uno y se lo darán al que tiene mucho. ¿Sabes por qué? Porque ese no supo producir nada y a ese le reclamarán. Si sabías que yo pido cuentas de lo que doy, ¿por qué por lo menos no pusiste a producir lo que te di? Y vendrá allí el rechinar de dientes y vendrá allí el que esa persona sin nada sea echada al fuego. Ahora no se trata de reclamos. Ahora no se trata de pensar quién puede más, quién puede menos. Ahora se trata de producir de acuerdo a la capacidad que nos han dado. Por allí hablaba yo con una persona predicadora en algún lugar del mundo. Es una persona humilde, de cuna humilde, pero de cuna de padres trabajadores. Es una persona de un hogar donde hay bastantes hijos, pero es una persona que sin mirar la cuna y sin mirar la capacidad económica de sus padres, Dios le dotó de grandes bendiciones. Le dotó de poder predicar, de poder tocar música y poder cantar. Y es una persona que Dios ama maravillosamente y que cuando abre su boca, Dios bendice a aquellos que pueden escuchar a esa persona. Y es tan doloroso que en un momento duro me dijo esta expresión: es que a veces uno se siente mal frente a otras personas que predican porque tienen más capacidad que uno. Yo le contesté estas palabras: para mí, el predicador viene de una cuna, de una estrella, viene de la cuna de Belén. El gran predicador, el maestro de maestros, el señor de señores, nació no en una cuna de 5 estrellas, nació en una cuna que más bien que un lugar privilegiado por su cantidad o capacidad, podríamos decir despreciado, porque era la cuna de los bueyes y de las vacas, porque era la cuna de las mulas, porque era la cuna donde solo como pesebrera se hospedaban los animales. Y allí, humilde y sencillo, esa cuna fue iluminada por una estrella, la estrella de Belén. Y allí vinieron pastores, allí vinieron reyes magos, y allí vinieron a adorar, a bendecir y a glorificar al Señor de señores, al Maestro de maestros, al Médico de médicos, a aquel que iba a proclamar la verdad y que solo diría la verdad. Hermano o hermana, ¿qué dolor produce cuando tenemos esos complejos de superioridad más que de inferioridad? Cuando ese complejo de inferioridad se revela en querer aparentar o en querer ser lo que no somos y nos daña inconscientemente. No es conscientemente, desgraciadamente, es inconscientemente. No somos capaces de dar lo que tenemos con cariño, con amor, sin pensar en otros y sin compararnos con otros. Y no somos capaces de permanecer en el lugar como uno de tantos en el Señor, con el Señor y para el Señor. A veces queremos aparentar, a veces queremos ser lo que no somos y a veces nos golpeamos y nos herimos por no ser lo que somos, hijos privilegiados de Dios, hijos amados del Padre, hijos a los cuales se nos ha dado todo lo que necesitamos para poder permanecer en Él, con Él y para su gloria. Qué triste, mis hermanos, que tengamos que estarle reclamando a Dios, porque yo no fui esto o aquello, porque no vengo de tal o de cual hogar, porque no pertenezco a tal o cual familia, porque no tengo esa capacidad que tienen otros, psicológicamente hablando, mentalmente hablando, espiritualmente hablando o humanamente hablando, sí, fisiológicamente hablando. Hermano, hermana querida, eres el que eres. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: yo soy el que soy. Era Dios, y ante Dios tú y yo somos los que somos, obra de su creación, obra maestra de su creación, hijos amados del Padre, ternura de Dios, amor de Dios, sinceridad de Dios, locura de Dios, porque fue capaz de enviar a su Hijo hasta una cruz para que pagara tu cuenta y la mía. No nos dejó a nosotros que nos arregláramos con Él.
envió a su Hijo para que nos arreglara con Él y para que nos consiguiera esa libertad y esa salvación de hijos amados del Padre, verdaderos hijos de Dios. Hoy hay un desafío grande en tu vida y en la mía, y la pregunta es, ¿serás avaro tratándose de gastar en algo que ha de redundar en tanta gloria para ti? Recibirás la aprobación del Dios mismo. Los ángeles te alabarán. Todos los hombres que existen desde el origen del mundo te proclamarán bienaventurado. En recompensa por haber administrado rectamente unos bienes corruptibles, recibirás la gloria eterna, la corona de justicia, el reino de los cielos. Y todo esto te tiene sin cuidado, y por el afán de los bienes presentes menosprecias aquellos bienes que son el objeto de nuestra esperanza. Ea, pues, reparte tus riquezas según convenga, sé liberal y espléndido en dar a los pobres. Ojalá pueda decirse también de ti, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante. Estas palabras finales vienen de esa carta misma de nuestro obispo San Basilio Magno, y es un llamado a aquellos que tienen. Y ya no estoy hablando de aquellos que tienen riquezas materiales únicamente. Qué lindo que tú que tienes te des cuenta que un día se acaba todo, termina todo y nos quedamos sin nada. Qué lindo que tú que tienes espiritualmente te des cuenta que un día se acaba todo y nos quedamos sin nada. ¿Cuántos días de vida tendrás todavía? ¿Cuántos días te quedarán para completar tu misión en la tierra? Y tú estás tirando limosnas, moneditas a los que están en las esquinas, a los que llamamos pordioseros o adictos o alcohólicos, que para ir a comprar su droga o su licor piden una moneda. Termina San Basilio Magno diciendo, deberías estar agradecido, contento y feliz por el honor que se te ha concedido al no ser tú quien ha de importunar a la puerta de los demás, sino los demás quienes acudan a la tuya. Y en cambio te retraes y te haces casi inaccesible. Rehuyes al encuentro con los demás para no verte obligado a soltar ni una pequeña dádiva. Solo decir, no tengo nada que dar, soy pobre. En verdad, eres pobre y privado de todo bien, pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza de Dios, pobre en esperanza eterna. Así termina esta carta. Y terminando esta carta, yo recuerdo cuando era niña pequeña. Ya bien vemos que cuando somos pequeños, miramos a los adultos que nos rodean, papá, mamá, hermanos, tíos, primos, y así sucesivamente aquellos que nos rodean. Recuerdo un familiar mío muy especial, muy dadivoso, muy generoso, pero una persona que le daba impaciencia que le pidieran. Y no era una persona que fuera egoísta, no. Y venía de un hogar donde dar era el pan nuestro de cada día. Pero una vez se disgustó mucho y no quiso dar. Y cuando se le preguntó, ¿por qué no das? Y dice, porque al que me pide, no le doy. Y al que no me pide, es porque no tiene ganas. Estaba tan indignado, estaba tan angustiado porque le habían pedido que se le salió el cobre, eso que llamamos el orín, que está por allí guardadito en el interior. Al que me pide no le doy, y al que no me pide es porque no tiene ganas, porque no necesita. Y con una frase de estas dañamos toda nuestra generosidad, dañamos todo el don que Dios nos ha dado. Hermano o hermana querida, muchas veces hay pobres que no saben pedir o que no pueden pedir porque han vivido en medio de las comodidades y cuando se les acaba todo no saben cómo pedir. Son
los llamados pobres vergonzantes y pueden estar en tu propia casa, en tu propia familia, entre tus hermanos, allí entre aquellos con quienes te has codeado a cada día. Hay otros pobres que sí saben pedir y muchos piden por necesidad y tal vez no les damos porque nos molesta que nos pidan. Hay otros que ya les enseñamos a pedir y ya no piden ni siquiera por necesidad, piden por rutina. Una vez, en una calle de una ciudad muy especial, alguien en una esquina me mostraba y me decía: ¿crees que esa señora, ya anciana, pide porque necesita? No. Es una mujer con una capacidad económica buena, tendría hasta para darte a ti y darme a mí. Pero tristemente se enseñó a la rutina de pedir y ya, el día que no sale a pedir, ese día no se siente bien. ¿De cuál de todos estos seremos tú y yo? ¿De los afortunados que no tenemos que salir a pedir, como nos dice San Basilio, que no tenemos que importunar a la puerta de los demás, sino que son los demás quienes acuden a la nuestra? Hemos dado con generosidad a aquellos que necesitan de ese bocado de pan o de ese vestidito aunque sea remendado, o que necesitan un poquitito del amor de nosotros. ¿De cuáles somos? Tengo sed de ti, Señor, como tierra reseca por el sol. Tengo sed de ti, Señor, como tierra abandonada de verdor. Entreguémosle al Señor Jesucristo nuestra vida en el día de hoy y pidámosle que en su amor infinito nos conceda la gracia de poder permanecer en Él, que nos dé su generosidad divina para nosotros compartir lo que Él nos ha dado, tanto material como espiritualmente. Pidamos a Jesucristo que allí donde estén nuestras riquezas, sea Él el Señor de nuestro bolsillo, de nuestra caja de ahorros, de nuestro banco, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que de esas riquezas que Él nos ha dado, nosotros podamos producir un fruto abundante que llegue hasta la gloria eterna de Él. Jesucristo, gracias por nuestras familias, aunque hayamos nacido en una cuna humilde y sencilla. Muchas gracias por nuestro padre y nuestra madre. Muchas gracias por nuestros hermanos, si nos diste hermanos con quienes compartir en nuestro hogar. Muchas gracias, Señor, porque en tu bondad inmensa tú nos pides permanecer en ti y ser tuyos. Muchas gracias, Señor, porque nos has prestado una familia y de esa familia con mucha capacidad económica, poca o mediana capacidad económica, tenemos la gran riqueza de poseerte a ti, tenemos la gran riqueza de saber que somos tuyos y tenemos la gran riqueza de saber que nuestros tesoros están en el cielo y que un día, allá en la libreta de ahorros del Banco del Cielo, arreglaremos nuestra cuenta contigo con intereses maravillosos. Gracias por utilizarnos, por amarnos y por llenarnos de ti. Y gracias porque esta tierra reseca está siendo remojada por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu paz, por tu alegría, por todo eso que produce tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos que hoy nos escuchan y que permiten que este programa llegue hasta sus hogares. Gracias por los que comparten con nosotros sus bendiciones. Amén. Hay personas que trabajan en el ministerio de la curación, como enseñándoles a orar por los enfermos, poniendo bases y cimientos, porque no consiste todo en imponer una mano simplemente y en hacer un recito mágico. Es necesario entender que Jesucristo vino a sanar a los enfermos y que Dios nos quiere sanos. Y si Dios nos quiere sanos, ¿por qué vamos a seguir nosotros acariciando la enfermedad tantas veces sin ser la voluntad de Dios? Los pocos casos en que la enfermedad es voluntad de Dios son palpables. La persona siente paz, gozo, alegría y en medio de esto, que lo pueden producir muchas otras cosas, no solo una enfermedad que viene de Dios, hay una característica peculiar que no la produce, sino una enfermedad que viene de Dios, y es cercanía a Dios.
Y todas las personas que tienen contacto con aquel o aquella que está viviendo una enfermedad que puede venir de Dios, son personas que se edifican a través del sufrimiento de ese hermano. No son personas que salen ni tristes ni angustiadas cuando le hacen una visita a esa persona. Por ello es importante conocer cuáles enfermedades pueden provenir de Dios y cuáles no. Y también conocer cómo Dios nos puede y quiere sanar, pero el enemigo también puede sanar la gente, que produce una sanación que viene de Dios y que produce una sanación que viene del enemigo. Usualmente las personas que van donde curanderos, donde brujos, donde espiritistas y donde todo ese tipo de personas que trabajan al margen de Dios reciben curaciones por el poder de Satanás y aparentemente sienten paz y sienten gozo y alegría, no por mucho tiempo, porque empieza a atacarles con soledad, con tristeza, con miedo y especialmente los hogares se empiezan a dividir y a separar, peleas, disgustos, enojo entre las personas de la misma casa y de la misma familia, y es producto de las curaciones que hace Satanás. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que su paz y su amor queden con ustedes y que esas bendiciones del Señor redunden en beneficio personal y de sus familias. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.